Ahora lo estoy arrinconando con el muro de contención. No le voy a dejar tan fácil meterse en el carril de la derecha para atacar desde afuera. Y lo obligo a frenar con anticipación. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway en la clase B de coches modificados. Y voy a realizar la carrera a bordo de la Ferrari 288 GTO de 1984, que es un coche fenomenal, no solo por el aspecto, sino también porque es un coche con motor central que le brinda muchísima estabilidad en las curvas y aparte me fascina el sonido del motor. Así que vamos a ver qué pasa en el próximo corte, cuando tenemos que ingresar de forma precisa en la trazada para seguir escalando posiciones, y lo consigo con muy buena estabilidad y buena salida. Ahora llegamos al punto más peligroso y ahí está. Empiezan los arrimones, empiezan los empujones y casi me sacan fuera del circuito, pero logro corregir y tengo que poner el coche en transparente para esquivar al Mustang, que también estaba trompeado, había perdido toda la tracción, y ahora viene este loco a bloquearme en la curva y regresa el Mustang también a empujarme desde afuera, pero esto se está convirtiendo en un desorden. Aún así logro escurrirme y avanzar hasta la séptima posición, dejando atrás a todos los loquitos que se siguen empujando como si estuviesen en los carritos chocones. Ahora estamos terminando el sector de velocidad para regresar a la recta de las emociones. Más adelante vemos un coche en derrape y ahí se fue el Camaro directo al muro de contención, lo que me da el ascenso en la tabla, una posición más. Así que vamos a ver qué pasa cuando ya estamos desarrollando la segunda vuelta de las 6. Tengo que seguir buscando la mejor tracción para acercarme a la punta. El líder está tratando de escaparse. Está a 4 segundos, 800 milésimas por delante. Ya vemos el Miata que perdió también el control. Y la situación es cada vez más dramática para la mayoría de los pilotos en este circuito, que yo siento que lo están subestimando. A pesar de que es un circuito deportivo muy corto, no saben cómo atacar las curvas más lentas y ahí es cuando se van fuera, sobre todo cuando tocan el piano o la arena. Ahí vimos a Blood for Blood, que se estaba peleando con otro coche que también lo sacó del medio y logramos superar al compañero en la salida de la curva. Ahora metidos por fin en el podio, tratando de alcanzar la estela de ABS Noble, que ahí va batallando con su BMW y se fue muy alto en la curva. Lo que les estaba diciendo, demasiada velocidad en la entrada de la curva y eso les complica. El líder también se fue muy alto, rozó con el muro de contención y perdió total control del coche. Ahora mira qué bonita alineación con el BMW cuando estamos en la recta. Vamos a ver qué sucede cuando entro primero en la trazada y consigo mejor espacio de maniobra y suelto la dirección. Entramos en el corte y ahora se me viene encima el BMW de Noble. No pudo frenar a tiempo, lo traicionaron los neumáticos y perdió estabilidad. Ahora el compañero del Civic amarillo, Blood for Blood, se pone en la punta a pesar de que está seriamente penalizado con 2 segundos 250 milésimas en su contra por contacto excesivo. Regresamos a la recta, al sector más veloz. Piso a fondo para aprovechar toda la potencia y ver si puedo adelantar al Civic. Observa cómo poco a poco se está despegando. Ese Civic tiene mucha potencia y buena aceleración y también tiene buen desplazamiento. Vamos a ver cómo ataca la curva. Se fue un poco alto, pero está tratando de controlar la dirección todo lo que puede. Ahí piso el límite de la pista, tratando de conseguir espacio y me ponen una penalización de medio segundo. Así que tengo que ser más precavido en la próxima. Vamos a ver qué pasa ahora cuando estamos recorriendo la cuarta vuelta de las 6. No tengo muchas oportunidades para arrebatarle el dominio a Blood for Blood. A pesar de que tengo la ventaja de su penalización, lo que quiero hacer es pasarlo limpiamente. Ahí lo consigo en la salida de la curva. Por supuesto, el Ferrari tiene mejor estabilidad y mejor ataque, así que eso lo tengo que aprovechar para poder conseguir la victoria. Pero tengo que sacar algo de ventaja en este sector antes de ingresar en la recta para que no se le haga tan fácil adelantarme de nuevo.
Regresamos al sector de velocidad y con una ventaja de apenas 600 milésimas. No sé si será suficiente, a pesar de que nuestro Ferrari tampoco se queda atrás en desplazamiento. Mira como muy poco a poco se está acercando y también aprovechando el rebufo consigue mejor velocidad, pero intenta atacar por dentro y sabe que tiene que frenar. Aún así pretende hacer una pequeña transferencia que le sale bien, pero yo tengo la transferencia de la salida y le dejamos atrás en la recta de las emociones. Ahora sí, para recorrer la penúltima vuelta, y le estoy descontando 465 milésimas a mi vuelta anterior. Esta pelea está bastante emocionante. Aquí cualquiera de los dos se la puede llevar. Si cometo algún error o si me voy en trompo, me puedo despedir de mis chances de ganar la carrera. Ahora, cuando nos estamos acercando al sector de la S, ahí viene Blood for Blood pisando a fondo el acelerador, tratando de conseguir mi estela antes de ingresar en la recta, y me está descontando tiempo. No voy a tener gran ventaja en la salida. Piso a fondo, consigo todo el espacio disponible, incluyendo el límite del piano, y sin perder tracción me mantengo firme. Ahora es él el que tiene la carta. Regresa por mi rebufo y trata de atacar nuevamente por la derecha, pero en esta oportunidad voy a dejarlo pasar para que él consuma más neumático. Mientras más presión ejerza en su dirección, más neumático va a consumir, y eso también me beneficia en el término de la carrera. Ahora lo estoy arrinconando con el muro de contención. No le voy a dejar tan fácil meterse en el carril de la derecha para atacar desde afuera, y lo obligo a frenar con anticipación. Regresamos al corte. Esta es la última oportunidad, la última vuelta, así que aquí cualquier cosa puede pasar. Sigo avanzando. Vamos a ver qué sucede cuando se repite la historia. Está a solo 300 milésimas por detrás y acercándose. Todavía le queda neumático increíblemente para atacar. Y regresamos al sector de velocidad con la esperanza de que no se le haga tan fácil. Todavía le queda neumático aparentemente para tratar de alcanzarme. Ahora me voy al límite de la derecha para no ponérselo tan fácil, y le bloqueo el acceso a la trazada desde adentro. Él lo intenta desde afuera, pero es claro que el Civic no tiene suficiente tracción. Así que mi estrategia funciona, porque se fue muy alto, perdiendo muchísima estabilidad, y con eso lo dejo atrás justo en el último minuto. Sí, señor, y cruzo la meta con la victoria después de 7 minutos 36 de contienda. Escalando 11 posiciones, el Ferrari 288 se lleva la victoria. Y como puedes apreciar en la tabla, los dos estábamos girando muy cerca unos de otros y solamente hubo 3 abandonos en la tabla. Me encantó esta carrera, fue una pelea muy divertida y muy emocionante desde el inicio. Y también recibí un mensaje del jugador Blood for Blood felicitándome por la carrera. Le gustó muchísimo la contienda y espero que nos lo volvamos a encontrar muy pronto, porque la verdad es un jugador muy bueno.